Bueno eres, Señor Dios del cielo y de la tierra, porque nos permites una vez más estar delante de ti. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias por el privilegio maravilloso de abrir las Escrituras. Señor, cuántos hombres y mujeres dieron sus vidas para que podamos tener hoy una Biblia que poder leer, abrir con libertad. Te damos gracias por la libertad que gozamos y que esa libertad, Señor, te pedimos no sea una ocasión para nuestro pecado. Te rogamos que hables a través de tu palabra, que me ayudes a ser claro y sencillo, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se escucha bien atrás? ¿En este tono se escucha bien? Bien. ¿Escucha? Sí, ¿se escucha bien? Hola, hola. Creo que sí. Quisiera empezar con una pregunta. ¿Hay alguno en este lugar, en esta tarde, que venga todos los domingos a la iglesia, pero que realmente no ame a Jesús? ¿Hay alguno en este lugar que venga todos los domingos a la iglesia, pero que realmente no ame a Jesús? ¿Puede ocurrir eso? ¿Se puede congregar con fidelidad cada domingo y no amar a Jesús en verdad? ¿Puede alguien que no encuentra gozo en Jesús ser un verdadero cristiano? ¿Es eso una fe verdadera o una religión superficial? La respuesta a esa pregunta en realidad depende mucho de lo que cada uno de nosotros tenga en su mente cuando piensa en qué es ser cristiano. ¿Qué viene a tu mente cuando pensás en qué es ser cristiano? Tal vez alguien piense que para ser cristiano se deben cumplir con ciertas actividades, como ir a la iglesia los domingos, leer la Biblia, orar todos los días al menos unos minutos, reunirte con otros cristianos, hablar de tu vida con ellos. Otros, quizás no tanto enfocado en esas actividades, pueden pensar que ser cristiano se trata de hacer las cosas bien, de obedecer la palabra de Dios, de evitar ciertos lugares y personas que pudieran llevarte a hacer cosas que no agradan a Dios, apartándote de todo lo malo. La cuestión con estas dos maneras de pensar es que hacemos un énfasis en lo que las personas hacen y no en lo que las personas son. ¿Es eso ser cristiano? ¿Es la fe verdadera un conjunto de reglas y mandamientos carentes de gozo? Ojo con la pregunta. ¿Es la fe verdadera un conjunto de reglas y mandamientos carentes de gozo? Si pensamos en la fe como solamente un conjunto de reglas, cualquier religioso entonces pudiera hacer eso. Cualquier persona religiosa, incluso cualquier persona religiosa más esforzada pudiera ser mejor que vos y que yo. Si pensamos en los monjes budistas son de lo más disciplinado en la observancia de sus creencias. Pueden pasar largas horas en silencio meditando, realizar ayunos prolongados y renunciar a sus posiciones para practicar su religión. Ahora, piensen si uno de estos monjes budistas, se determinara a practicar el cristianismo y buscara obedecer estas reglas y prácticas. ¿Sería por eso ahora un cristiano? ¿Pudiera considerarse que alguien que practica todo eso ama a Dios? ¿Es acaso el cristianismo otra religión más de obras humanas
Congregarse, leer, orar, reunirse. Congregarse, leer, orar, reunirse. Porque si solamente nos enfocamos en eso, suena como obras que cualquier persona pudiera hacer. ¿Dios espera de nosotros que practiquemos una religión superficial para ser buenos cristianos? ¿Es eso el gozo de una fe verdadera? Hermano, amigo, ¿qué opinas que es la fe verdadera? En tu opinión personal, ¿qué es la fe verdadera? Y cuando piensas en tu propia vida, ¿cómo vives esa fe? ¿Lo vives como un conjunto de reglas que cumplir? ¿Has abrazado el gozo de la fe verdadera o vives en una religión superficial? Y antes de que respondas en tu mente, te quiero evitar ese mecanismo de defensa teológico que tenemos todos nosotros. ¿Cuál es el mecanismo de defensa teológico? El pensar de acuerdo a mi conocimiento teológico antes que examinar mi vida. Porque yo te puedo asegurar que a la luz de la Escritura, lo que realmente crees acerca de la palabra es cómo vives. No simplemente el conocimiento intelectual que poseemos de la Biblia. Yo predico mucho mejor el Evangelio de lo que lo vivo, hermano, se lo puedo asegurar. Se lo puedo asegurar. Porque podemos predicar un sermón, pero a nivel conferencia top sobre el perdón. Pero otra cosa completamente distinta es perdonar. Entonces no tiene que ver simplemente con ese mecanismo de defensa teológico que uno dice, no, yo no vivo una religión superficial, yo vivo el gozo de la fe verdadera. Momento, anulá ese mecanismo, entrá a configuraciones y anulalo, y ahora nuevamente pensá, ¿cómo vivís tu fe? ¿Lo vivís como un sistema de haz esto, no hagas esto, hagas esto, no hagas esto? ¿Estás viviendo con gozo? ¿Estás disfrutando tu relación con Jesús? ¿Estás disfrutando tu relación con Jesús? ¿Por qué congregas, lees, oras? ¿Por qué congregas, lees y oras? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo haces? ¿Lo ves como eso que tenés que hacer porque sos cristiano? ¿O lo ves como un medio por el cual podés gozar de la presencia de Jesús? ¿Lo haces porque se espera que es lo que hagas? ¿O lo haces porque disfrutás el gozo de la presencia de Jesús? Y más allá de lo que nosotros pensemos que es la fe verdadera, lo más importante es qué piensa Jesús que es la fe verdadera. ¿Qué piensa Jesús de aquellos que creen que están bien con Dios por las obras que ellos practican? ¿Jesús vino a darnos una religión superficial o vino a traernos el gozo de la fe verdadera? Jesús aborda este tema en Lucas capítulo 5, verso 33 al 39, que es lo que vamos a leer a continuación, donde el Señor enseñará a los religiosos fariseos sobre lo que es el gozo de la verdadera fe. Lucas 5, verso 33. Vamos a leer. Guille, ¿me puedes apagar el ventilador? Leemos el texto. Lucas capítulo 5, verso 33 al 39. Ellos dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo: ¿acaso pueden hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces aquellos días ayunarán. También les dijo una parábola.
Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie, después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Qué pasaje, hermanos? A la luz de este texto, mi argumento para este sermón, la idea central de este sermón es que Jesús nos llama a abrazar el gozo de una fe verdadera, dejando atrás la religión superficial. Jesús nos llama, a vos y a mí, a abrazar el gozo de una fe verdadera, dejando atrás la religión superficial. Y vamos a ver 4 secciones en nuestro texto. El versículo 33, el conflicto entre la religión superficial y la fe verdadera. Versículo 34 y 35, Jesús es el gozo de la fe verdadera. 36 al 38, Jesús y algo completamente nuevo. Y versículo 39, la decisión de abrazar la fe verdadera. Empecemos por el punto número 1, versículo 33. Y ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Es muy interesante porque hay un choque de 2 paradigmas en este pasaje. Los religiosos entran en conflicto por lo que están viendo. Los religiosos judíos están viendo algo que no es normal entre un rabino y sus discípulos. Un comportamiento que no es el que están acostumbrados. Jesús y sus discípulos están sentados, y uno se lo puede imaginar en los banquetes del primer siglo. Bueno, no era una mesa con sillas, más bien recostados, pero están sus discípulos con los publicanos, con los pecadores, entre comillas, y toda la gente está disfrutando de un banquete que Leví había hecho en su casa. Y por supuesto, si estamos hablando de un gran banquete con comida, con bebida, no faltaría la risa, no faltaría la alegría, no faltaría el gozo en medio de ellos. Imagínense un fariseo ver reírse a Jesús con unos publicanos. Sería algo que le produciría acidez, probablemente. Leví ahora es un discípulo de Jesús. ¡Qué maravilloso! Pero ese comportamiento de un rabino y sus discípulos no era lo acostumbrado por la fe en Israel. ¿Cómo era la práctica de la fe para los religiosos del tiempo de Jesús? Si hablamos de la religión judía en el tiempo del primer siglo, en el tiempo en que Jesús inicia su ministerio, ¿cómo era lo que la gente entendía que un rabino debía hacer y sus discípulos debían hacer? Los discípulos de Juan y los de los fariseos practicaban la religión de una manera tradicional. El texto nos instruye, nos dice que ayunaban frecuentemente y hacían oraciones. Ambas disciplinas se llevaban a cabo normalmente de una manera pública para que la gente pudiera observar y alabar la piedad de estos hombres de fe. Nosotros lo leímos en el capítulo 6 de Mateo, que leyó nuestro hermano Andrés en el Sermón del Monte. Jesús explica muy bien la contradicción entre esta religión superficial que se practicaba y lo que realmente Dios estaba esperando de aquellos que le siguieran. Era una religión superficial que se practicaba por los fariseos, por los discípulos de Juan, más que una genuina fe verdadera que Jesús viene a traer. Cuando pensamos en este texto y pensamos en el ayuno, la pregunta de qué es el ayuno
tiene esta respuesta. El ayuno es la abstención voluntaria de alimentos o bebidas con propósitos espirituales por un tiempo determinado. El ayuno es abstenerse de comer o beber con propósitos espirituales por un tiempo determinado. Muchas religiones a lo largo de la historia han practicado el ayuno como una manera de humillación, purificación, como una disciplina espiritual. Lo encontramos en el Islam durante el mes sagrado del Ramadán. Los musulmanes practican el ayuno desde el amanecer hasta el atardecer. Es uno de los 5 pilares de la religión del Islam. Es curioso que conforme a las estadísticas, no hay ningún mes en que se venda más comida entre los musulmanes que en el mes del Ramadán, porque cada ayuno al atardecer lo cortan con un gran banquete todos los días. El judaísmo en la actualidad, el judaísmo presente, practica el ayuno en el Yom Kippur, en el día del perdón, que es el día más sagrado del año judío, es un día de ayuno completo, y otro ayuno se practica en Tisha B'Av, que conmemora la destrucción de los templos de Jerusalén. En el budismo también encontramos que el ayuno se practica en los días de luna llena y en otros días de observancia, y los monjes y las monjas budistas suelen seguir una regla que les impide comer después del mediodía hasta el amanecer del día siguiente. Así que si vamos a hablar de ayuno y esfuerzo y sacrificio, hay muchas religiones que lo practican de esa manera, como una observancia meramente superficial. Pero cuando vamos al ayuno bíblico y correcto delante del Señor, ¿qué encontramos en las Escrituras? En las Escrituras vemos que el ayuno era una manera de humillarse ante Dios, buscando su favor o su cuidado, y también como una expresión de profundo dolor y tristeza. Cuando el ejército enemigo termina matando a Jonathan, a Saúl y al resto del ejército, David convoca un ayuno de dolor y angustia por la muerte del ungido de Dios. Era una manera de expresar una angustia profunda en el corazón. De hecho, nosotros cuando pasamos un periodo de angustia muy profunda, hay personas que se les cierra el estómago directamente. No quieren comer, no quieren disfrutar porque no están anímicamente de esa manera. En el Antiguo Testamento la reina Esther decreta 3 días de ayuno completo, hasta los animales tenían que ayunar cuando los judíos están en peligro en Persia, que lo encontrarán en el libro de Esther. O también para clamar por una situación que aflige el alma, como hizo el profeta Daniel, cuando Daniel encuentra que los 70 años de la profecía de Jeremías están por cumplirse. Él entra en un ayuno y oración delante del Señor por 21 días, dice Daniel capítulo 9, verso 3, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, en silicio y ceniza. Había un propósito espiritual por el cual Daniel se mete a sí mismo en esta búsqueda de Dios por medio del ayuno y la oración. Era un ayuno que podía incluir la confesión de pecado, como vemos en Daniel 9, el arrepentimiento, las peticiones, una manera de humillarse personalmente delante de Dios. Cuando nosotros encontramos también en las Escrituras el contraste del ayuno, que es un momento de buscar a Dios intensamente, de humillarse, de dolor, de angustia, etc. El contraste sería los banquetes, las comidas, las bebidas. Cuando nosotros encontramos en las Escrituras momentos de banquete, de comida y bebida, son momentos de gozo y de celebración. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, verso 7, dice: vete, come tu pan con gozo, bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. Entonces, Dios también está a favor de que el hombre pueda disfrutar de un banquete, una comida, una bebida, porque Dios le ha dado al hombre el derecho de disfrutar de su gracia. Pero vemos este contraste entre el ayuno y entre el gozo de un banquete, el gozo de una celebración. Por lo tanto, cuando hablamos de abstenernos de comer o beber, también podemos encontrar eso como una muestra de falta de gozo
y falta de alegría, y la necesidad de buscar a Dios para que Él obre de una manera especial en nosotros y en favor nuestro. Cuando alguien busca humillarse delante de Dios, no va a celebrar un banquete. Eso es así de simple. Si alguien quiere humillarse ante Dios, no va a hacer una celebración. No van a decir, vengan, humillémonos, comamos y bebamos. No. La humillación es contrario al gozo de la celebración. Eso lo encontramos en las Escrituras. El banquete es propio de una boda, el banquete es propio de un pacto. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento los que hacían pactos o acuerdos, se juntaban a comer y esa comida sellaba ese pacto, ese acuerdo. Cuando pensamos en lo que la ley exige en realidad acerca de los ayunos, nosotros solamente vemos que en todo el Antiguo Testamento se pide ayunar una sola vez en el libro de Levítico, capítulo 16, verso 29. Y específicamente ni siquiera menciona la palabra ayunar, pero la idea del ayuno está presente, y dice el texto, y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Esto en conmemoración del día de la expiación, el día en que se llevaba el cordero expiatorio para que el sacerdote impusiera sus manos para que los pecados del pueblo fueran cargados en el cordero para que sea muerto y los pecados perdonados. Ese solo día Dios exigía al pueblo que se humille delante de Él. No había otro mandamiento con respecto al ayuno. Para el tiempo del profeta Zacarías, ya estamos hablando después de los exilios, se practicaban algunos ayunos adicionales que el pueblo mismo había adoptado, no por requerimiento divino, pero era, en Zacarías 8:19 nos habla de que hay un ayuno el cuarto mes, el quinto, el séptimo y el 10º, que son ayunos que conmemoraban los exilios, la destrucción del templo. Y dice el texto que se convertirán en gozo, alegría y fiestas alegres. Dios iba a cambiar esos ayunos de lamento por alegría. El problema con el ayuno en las Escrituras es que poco a poco se fue convirtiendo en una práctica propia de una religión superficial. Se fue divorciando el corazón de la práctica. Y eso es lo que hace una religión superficial. El corazón de la persona ya no está involucrado en la práctica en sí misma. El corazón de la persona que ayunaba ya no estaba acompañado de un corazón que amaba a Dios y a su prójimo. De hecho, Dios en diferentes oportunidades le reprocha al pueblo de Dios en el libro de Isaías cuando dice, ¿cuál es el ayuno que yo quiero? Dice el Señor. Ayudar al huérfano, a la viuda, etc. ¿Por qué? Porque el pueblo se había vuelto solamente una religión superficial. Ayunaban, pero se habían olvidado de la misericordia. Ayunaban, pero se habían olvidado de lo que Dios realmente esperaba de ellos. Ahora, cuando venimos a nuestros días, ¿qué con el ayuno? La respuesta es que no hay ningún mandamiento bíblico que prescriba que se debe ayunar como una práctica regular. No existe. No hay ningún mandamiento en las Escrituras que prescriba que debemos ayunar como una práctica regular. La humillación que Dios exigía en el libro de Levítico, la humillación por el día de la expiación, la humillación por esa festividad, ese día consagrado a pedir perdón, ese día de expiación quedó anulado el día en que Jesús murió en la cruz del Calvario. El día de expiación apuntaba al sacrificio perfecto. El día anual de pedir perdón por los pecados cesó el día en que Jesús dio la ofrenda perfecta en la cruz.
Por lo tanto, ni siquiera las ordenanzas del antiguo pacto que aplicaban al día de la humillación, ni siquiera pudiéramos usar esa para forzar a alguien a ayunar. Sin embargo, a pesar de que no hay un mandamiento explícito que debemos ayunar, los cristianos pueden ayunar y han ayunado en distintas situaciones para buscar a Dios de manera especial. Cuando Jesús regula el ayuno en Mateo capítulo 6, Él no dice ni que debes ayunar 2 veces por semana, como hacían los fariseos, pero Él dice, cuando ayunes, no lo hagas para el ojo del hombre. No estés todo demacrado, ojeroso delante de los demás, dando lástima, para que los demás digan, miren qué esfuerzo, qué piadoso. No. Dice, bañate, perfumate, que nadie sepa, solo Dios. Porque eso es lo que agrada a Dios. El alma que hace algo para Él, no para ser visto por los hombres. Cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, los cristianos también ayunaban, dejando a un segundo plano sus necesidades terrenales de alimento para enfocarse en las cosas espirituales. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, el capítulo 13, verso 2 al 3, los cristianos de Antioquía se encuentran ayunando cuando el Espíritu Santo les dice que aparten a Pablo y a Bernabé para el ministerio misionero. En ese momento el texto dice que ellos estaban ayunando cuando les habló el Espíritu y luego volvieron a ayunar y a orar para encomendar a Pablo y a Bernabé a las misiones. Por lo tanto, la iglesia temprana acostumbraba en una práctica del ayuno, pero con un punto espiritual y un propósito espiritual específico. Entonces, lo que quiero dejar bien en claro es que el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto no se caracteriza por la práctica de la religión superficial. No se caracteriza por imponer prácticas religiosas como el ayuno y decir, no, todos los cristianos deben ayunar 2 veces por semana. De hecho, yo he escuchado predicaciones donde se nos decía que había que ayunar más de 2 veces por semana porque Jesús dijo que su justicia sea mayor que la de los fariseos, sacando de contexto el pasaje. Si ustedes han estado en diferentes congregaciones, yo he estado en diferentes congregaciones a lo largo de mi tiempo con el Señor, donde había doctrinas no bíblicas con respecto al ayuno. A modo de anécdota personal, mi mamá, que no es cristiana, cuando yo empecé en el camino del Señor, recuerdo que ella me rogaba que yo coma, por lo flaco que estaba, por los ayunos que yo hacía. Ahora, hermanos, ¿por qué ayunaba yo? Por motivos completamente antibíblicos. Yo quería ayunar porque pensé que era la manera de ganarle la pulseada a Dios para que Él haga milagros. Nada que ver con lo que la Escritura nos enseña. O sea, hay muchas prácticas que a veces existen en medio de las iglesias evangélicas que no tienen un asidero en la Escritura. Son tradiciones humanas, son tradiciones que se han perpetuado en la iglesia, pero que carecen de contenido bíblico. El problema no es el ayuno. El problema es que esa clase de ayuno que los fariseos y la religión de ese tiempo estaba haciendo no era algo que Dios había pedido. Eso es. El problema no es el ayuno. El problema es que ellos habían utilizado el ayuno como un medio de verse a sí mismos justos aparte de la misericordia de Dios. Donde Dios pide que aquellos que en verdad le temen y le aman deben ayunar 2 veces a la semana y verse demacrados ante otros para que vean cómo ellos son justos ante Dios. En ningún lugar de las Escrituras. Era más bien un producto de la religión superficial desconectada del corazón. Los religiosos habían añadido leyes sobre las leyes de Moisés para mostrarse a sí mismos como más santos y más justos.
porque hacían esfuerzos extras que la ley no pedía. Ese es el modus operandi de la mentalidad legalista y de autojusticia. Si la ley mandaba que en el día de la expiación el pueblo se humillara, yo soy más justo que eso. Yo puedo ayunar hasta 2 veces por semana. Y eso hacían los fariseos. Se jactaban de su autojusticia autoimpuesta, porque no era lo que Dios había pedido. Y al final del día les importaba poco lo que Dios quería. Eran lo que ellos querían que Dios aprobara. Se jactaban de su espiritualidad y su justicia, buscaban la gloria de Dios y no la de los hombres. Realmente ayunar es una obra que requiere disciplina y sacrificio. Requiere un esfuerzo físico, pero Dios nunca, jamás, solo requirió del hombre obras externas de sacrificio y esfuerzo. Nunca. ¿Qué es lo que Dios busca del hombre? Su corazón. Fue lo mismo en el Pentateuco, es lo mismo en Apocalipsis. Jesús elogia a la iglesia de Éfeso, pero ¿qué le dice? Has olvidado tu primer amor. No importa las cosas que hagamos si las desconectamos de un corazón que ama a Dios. El Señor en Isaías 29:13 dice al pueblo: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras, me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Esa era la religiosidad del tiempo de Israel, cuando ellos están apartándose del Señor, cuando ellos están rechazando de corazón al Señor y su pacto. El pueblo continuaba con la adoración, solamente que su corazón no estaba involucrado en eso. Imagínense, nosotros pudiéramos cantar todos los domingos, congregar todos los domingos, y si nuestro corazón está apartado de eso, a Dios no le interesa que vengas el domingo a la tarde acá nada más. Dios no está buscando un esfuerzo y un sacrificio, Él está buscando nuestro corazón. Y el Señor sigue diciendo en Isaías 29, por tanto, he aquí volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Cuando uno mira ese texto dice, yo escuché esto en algún lado. Está en 1 Corintios 1:18. El cumplimiento de eso que Dios dijo en Isaías 29 está en el Evangelio. Pablo dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, ¿dónde? En Isaías 29, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. En otras palabras, el pueblo honra a Dios solo de labios, superficialmente, con tradiciones humanas, con una religión legalista. Mientras tanto, Dios les dice que Él va a hacer algo nuevo y algo maravilloso que sería un tropiezo y un conflicto para la mente de ellos. Y eso lo vemos exactamente en nuestro texto. Aquellos que se creían justos y piadosos solo porque honraban a Dios externamente mientras su corazón está lejos, verán lo que Dios va a hacer, eso nuevo que Dios va a hacer, y no lo entenderán y por tanto no lo aceptarán. Y eso es lo que está pasando en nuestro texto. Jesús está en contra, no del ayuno, Jesús está en contra de la religión superficial, que no es una fe verdadera. De eso estamos hablando. Paréntesis. ¿Puede el cristiano ayunar? Hermano, ayune todas las veces que uno quiera, pero hágalo con la motivación correcta, de una manera bíblica y sabiendo por qué lo hace. No es un trueque con Dios. Se nos ha enseñado. ¿No te contestó Dios en la oración? Aumenta el trueque y ayuna. Ese no es el espíritu detrás del ayuno. Pero si hay algo que angustia tu alma profundamente, puedes presentar tu ayuno delante del Señor y hacerlo con un corazón sincero, expresando tu dolor y tu angustia ante el Padre por algo que te aqueja, pero hazlo ante Él.
no ante los hombres. Que lo sepas vos y el Señor nada más. La religión superficial, hermanos, no es algo que ocurre de la puerta para afuera. Puede estar en esta iglesia local, puede estar en nuestras propias vidas. Nunca debemos aferrarnos a formas o prácticas religiosas por el mero hecho de que son tradicionalmente aceptadas. No debemos hacer de nuestra fe un conjunto de reglas que obedecer, al punto que podemos hacerlas sin conectar nuestro corazón en el proceso. Venimos a la iglesia, cantamos, escuchamos el sermón y todo eso lo podemos hacer en un modo automático y superficial. Luego vamos y vivimos como si no conociéramos a Dios. Podemos ser la persona más fiel congregando que haya existido y solo hacerlo por una costumbre religiosa, sin un deseo genuino por Jesús y la comunión con mis hermanos, y pensar bien de nuestra fe solo por cumplir con lo que se espera de un cristiano. Ese es el problema de la religión superficial, que termina siendo no algo entre Dios y yo, sino entre yo y yo. Yo me pongo las reglas, yo las cumplo. Si yo las cumplo, yo me alabo. Si no las cumplo, yo me condeno. Todo queda en yo. Ese es el problema del legalismo y de la religión superficial. Me pongo una meta. Voy a orar todos los días 1 hora. ¿Alguien hizo ese tipo de promesas? Yo creo que la hice. Es decir, voy a poner, Señor, voy a orar 1 hora por día. Como dicen en casa, 3 doritos más tarde, 2 días después, llorando por las esquinas, porque sos un infiel pecador. Y estás pensando que el suelo se va a abrir y que todo te va a salir mal en la vida, porque fuiste infiel. Y Dios mirándote y diciendo, hijo mío, no has entendido la gracia. No se trata de eso, hermanos. Eso es una religión superficial, es una religión autoimpuesta. La fe verdadera se basa en una relación viva con Dios por medio de Jesús. En una relación viva con Dios por medio de su Hijo. No se basa en una religión superficial. Se trata del gozo de conocer a Jesús. No se trata del gozo de mi desempeño religioso. Se trata del gozo de conocer a Jesús. Es una relación lo que caracteriza la verdadera fe cristiana. En todo caso, la palabra religión no es mala palabra. Su etimología es religare, volver a ligar, volver a unir. El problema es cuando entendemos que el volver a unir lo inicia el hombre. Ese es el problema. El volver a unir, la religión verdadera, como dice Santiago, en realidad tiene que ver con Dios obrando ese volver a unir, no con el hombre. La palabra religión no es una mala palabra. Simplemente que debemos entender que la religión que nosotros practicamos es una religión por gracia, no es una religión basada en obras. Si entendemos ahí, podemos usar el término, si no, no. Volviendo a la pregunta inicial de nuestro versículo, entonces el contraste entre los discípulos de Jesús y los demás está claro. Porque si volvemos a la pregunta, ¿por qué nosotros ayunamos 2 veces por semana? ¿Por qué hacemos oraciones? ¿Y por qué tus discípulos lo único que hacen es comer y beber? Es entendible la pregunta. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué este rabino y sus discípulos no practican las tradiciones religiosas que se acostumbran? ¿Por qué comen y beben alegremente y no demacran sus rostros en ayunos y hacen públicas oraciones por los necesitados? La respuesta a por qué hacen eso es que la presencia de Jesús lo cambia todo. Jesús es el gozo de la fe verdadera. Y ese es nuestro siguiente punto. Versículos 34 y 35. Entonces Jesús les dijo, ¿acaso pueden hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? ¿Cómo van a ayunar aquellos que están en celebración? La celebración
El gozo y la alegría se acompañan de una buena comida, una buena bebida, de risas y de cantos. Ese es el gozo de la celebración. Jesús tiene en mente una boda. ¿Cómo vas a estar ayunando, demacrado, humillado, angustiado, haciéndote en una boda? Sería una ofensa para los invitados. Acordaba de la boda de nuestros hermanos, que es la última que asistí, de Cristian y Micaela. No se puede estar triste, angustiado y humillándose cuando es tiempo de gozo y de celebración. Es tiempo de alegría. Es tiempo de risas. Una boda no admite tristeza. En una boda se come, se bebe, en una boda se canta, se danza, en una boda hay gozo y alegría compartida, hay celebración, hay amor, hay felicidad. Jesús dice que Él es el novio y dice, ¿cómo le van a pedir a los acompañantes del novio que estén de luto? ¿Están locos? Es desquiciada la pregunta. ¿Cómo pueden pedirle a ellos que ayunen? Están con el novio. Son los acompañantes del novio. Por supuesto, Jesús es el que se refiere a sí mismo como el novio. Y esto tiene mucha carga escritural, porque en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, la referencia a Dios como el novio o esposo de su pueblo es grandísima. En Isaías 54 el Señor dice, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Isaías 62:5 dice, porque como el joven se desposa con una virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Mateo 22:2, Jesús diciendo, el reino de los cielos se compara a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Juan 3:29, Juan el Bautista hablando, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Segunda de Corintios 11:2, Pablo diciendo, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, porque los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. En Efesios capítulo 5, Pablo habla de que el matrimonio es un misterio en referencia a Cristo y a la iglesia. Y por supuesto, nuestro texto en el Nuevo Testamento por excelencia, Apocalipsis 19, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, regocijémonos y alegrémonos. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es la atmósfera? Regocijémonos y alegrémonos, démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Por supuesto, hablando de su pueblo. La Biblia empieza con una boda y termina con una boda. La gran boda de regocijo y de alegría es la unión de Cristo con su pueblo por la eternidad. No solamente Dios se muestra como un novio, sino en la Escritura se anticipa que Dios prepara un banquete para su pueblo. Isaías 25:6 dice lo siguiente, y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano, vino añejo refinado, y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado.
Y en aquel día se dirá: he aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Ahora Jesús dice: ¿cómo le pueden pedir a los acompañantes del novio que ayunen? Jesús es Dios que ha descendido del cielo para encontrarse con su pueblo, el novio para encontrarse con su novia, el novio que desciende para entregar su vida en rescate por su amada esposa. Hay gozo en la presencia del novio, hay alegría indescriptible en la presencia de Jesús. Él vino a traernos gozo, a traernos salvación de nuestros pecados. Él ha venido a prepararnos un banquete de gracia para que comamos y bebamos gratuitamente, para que nos gocemos y nos alegremos. Dios nos ha dado salvación, Dios nos ha dado perdón, Dios nos ha mostrado amor y gracia en Jesús. ¿Hay acaso algún otro motivo más maravilloso para celebrar, para vivir con gozo y alegría? Hemos conocido al novio. El pueblo que Él salvó se ha desposado con Él, y la consumación de todas las cosas será la boda de Jesús con su pueblo. El Salmo 16:11 dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Jesús no era otro rabino aburrido, religioso, superficial. Jesús es Dios, el novio que descendió a traer gozo y alegría a un pueblo que estaba en tinieblas. Cuando los ángeles prorrumpen el nacimiento, dicen: traemos buenas nuevas ¿de qué? De gran gozo. Jesús es el gozo de la fe verdadera. Jesús es el motivo de estar gozosos. La gracia es tan abundante y tan inmerecida que quien la recibe con el corazón y la inocencia de un niño solo puede celebrar con un gozo inconmensurable. Dale un regalo a un niño y mira cómo celebra. Salta de gozo, salta de alegría. Dios quiere que seamos como niños que reciben el regalo de su salvación. ¿Cómo acaso se les entra en la cabeza religiosos inútiles? ¿Cómo pueden pedirle al que está con el novio que ayune? Tan ciegos por su deseo de gloria humana y terrenal, que no entienden quién está delante de ellos, que no entienden cuál es el momento escatológico en el que están viviendo. Jesús les dijo a los fariseos: ustedes ven las nubes y ustedes dicen que va a llover, y ustedes ni siquiera saben el tiempo en el que están viviendo. Jesús se había presentado. Era el tiempo escatológico de alegría y gozo. ¿Cómo van a ayunar? ¿Cuál es el problema, hermanos, de aquel día y de hoy? Es que la religión superficial, legalista e hipócrita es fría y triste. La religión superficial, legalista e hipócrita es fría y triste. Los fariseos no pueden tener el gozo de la gracia, ni en aquel día ni hoy, los que actúan de esa manera, porque la gracia no se merece por definición, y ellos buscan hacer obras de mérito ante Dios y los hombres, buscan sentirse justos y piadosos ante otros. Es incompatible. El gozo en el corazón del verdadero creyente, el gozo de la fe verdadera, viene de entender la gracia de Dios, que yo no merezco que el Señor me salve.
La religión superficial, legalista e hipócrita quiere obtener méritos, quiere ganarse el favor de Dios. Pero aquel que quiera ganarse el favor de Dios, lo único que va a hacer es perder el favor de Dios. Porque nadie se lo puede ganar. Toda persona que practica la fe cristiana de una manera legalista va a vivir sin gozo. Si alguna vez conociste una persona legalista, alguna vez has sido una persona ultra legalista, hoy estás en rehabilitación, yo creo que todos somos legalistas en rehabilitación, mayor o menor medida, pero una persona legalista no tiene gozo. No va a haber gozo en su corazón. Porque va a juzgar todo el tiempo todo, por las obras, superficialmente. Va a juzgar a otros superficialmente, va a juzgar a otros por su desempeño. Va a estar todo el tiempo examinando y juzgando a otros para ver si los considera o no espirituales o no espirituales. ¿Cómo que no oras una hora por día? ¿Cómo sos diácono y no oras una hora por día? Gustavo. ¿Cómo no lees 10 capítulos por día? ¿Cómo no esto? ¿Cómo no aquello? ¿Cómo vas a juntarte con tus familiares no creyentes? ¿Cómo vas a alegrarte de tu cumpleaños, del cumpleaños de tu amigo incrédulo? ¿Cómo vas a usar esa ropa? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo juzgando. Juzgando. A otros o a él mismo, peor todavía. Todo se basa en lo que hace, en lo que no hace. En lo que hace, en lo que no hace. En lugar del corazón. Ese es el legalista. Todo es superficial para el legalista. Todo es superficial para el legalista. Todo es obras, todo es desempeño. Y su alegría, si es que tiene atisbos de alegría, solamente se basan en su propia sensación de sentirse justo, cuando se cree mejor que otros, cuando mira a otros con pena porque no son tan justos como él. Ese es el corazón legalista y fariseo, el que se para y dice: Señor, yo te doy tantas gracias que no soy como fulano en la iglesia. Gracias, Señor, que no soy como él. ¿Qué te diría? Hice este ejercicio de imaginación, porque la Biblia no nos dice nada. Pero ¿qué diría Leví si alguno de estos fariseos se acercara y le diría: ¿por qué no está ayunando? Yo creo que le diría algo como, mirándolo con una cara de contradicción, diciendo: ¿cómo no voy a celebrar? Si me dijo a mí que lo siga, si perdonó todos mis pecados, ¿cómo no voy a celebrar? ¿Cuánto tengo gozo ahora? Nunca experimenté un gozo igual. ¿Cómo voy a ayunar? No tiene sentido. Pero es que la religión superficial no tiene sentido. El hacer, y tu corazón divagando por cualquier otro lado, no le importa ni 3 pepinos a dioses. No importa si venís todos los domingos y te pasás el culto de rodillas llorando. Si tu corazón no ama a Dios, no importa. No le importa a Dios el sacrificio, el esfuerzo, si está desconectado de un corazón que le ama. Pero el legalista nunca se goza con los que se gozan. El legalista vive una religión superficial. Un gran ejemplo de una religión superficial y legalista es el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Su hermano estaba muerto. Su hermano había ofendido a su padre, le había pedido la herencia, se le había gastado en cualquier pecado horrendo y vuelve. Ahora vive. Estaba perdido, ahora fue hallado, estaba ciego, ahora ve. ¿Y qué hace el padre? Recuerden conmigo la parábola. Celebra, se goza, andá, agarrá lo más gordo que haya y matalo, hagamos asado, comamos, vístanlo, pónganle el anillo, hagan toda la celebración. ¿Qué hace el hermano mayor? No quiere festejar.
¿Por qué? Porque él está pensando en sí mismo y en sus obras. Él está pensando en él. Y él está diciendo: Padre, ¿por qué a mí no me recompensás por todo lo que hago? Pero no ha entendido que la recompensa es por gracia. El regalo es por gracia, no es merecido. Él podía gozar y celebrar la comunión con el Padre, sí podía. No quería, no lo quiso, pero podía. Pero el hijo pródigo que fue hallado, había que festejar. Y Jesús usa esa parábola. Enfrente están, ya vamos a llegar a ese pasaje de Lucas, pero están los fariseos, están las prostitutas, los pecadores, los publicanos, y Jesús les está hablando a ellos: ustedes son ese hermano mayor. Ellos están viniendo de sus pecados a Jesús y ustedes no se pueden alegrar porque ustedes están pensando solamente en sus propias obras, en una religión superficial. La religión, hermanos, superficial no disfruta la comunión con el Padre. La religión superficial usa al Padre para sentirse mejor, para sentirse más espiritual que el hermano menor, que cualquier otro. Así están los fariseos y religiosos al ver a Jesús y sus discípulos comiendo y bebiendo, compartiendo la alegría de Leví. La religión superficial es incompatible con el gozo de la fe verdadera. Es incompatible. Me encanta pensar que les agarraba acidez de la bronca. Y si no me creen, ¿saben lo que hicieron? De tanto enojo que tenían, crucificaron a Jesús. Tanto le molesta la gracia a la religión superficial que agarraron a Jesús y lo mataron. Y Jesús utiliza el pasaje para anticiparle su muerte en sus propios ojos. Porque Jesús les dice que va a venir un día cuando el novio va a ser quitado. Y cuando el novio sea quitado, ahí va a ser propio ayunar. En ese momento sí va a ser adecuado ayunar. No cuando el novio está presente, sino cuando el novio se ha quitado. Eso es una alusión al momento en que Jesús va a ser quitado a la fuerza de sus discípulos en el Getsemaní. Jesús va a ser apartado a la fuerza de la compañía de los suyos. La noche del Getsemaní será quitado el novio para ser llevado a la cruz. Se cumple Isaías 53, por opresión y juicio fue quitado. Jesús fue quitado para que se cumpla la palabra. Y dice el texto: ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Isaías 53. Por supuesto que la cruz traerá luto para los discípulos. Pero hermanos, ese luto dura 3 días. Había una ocasión propicia para ayunar. Había un momento en donde todos los discípulos de Jesús podían ayunar, sí, 3 días. El domingo a la mañana se acabó ese momento. Porque a partir de ese momento, todos los discípulos de Jesús encontramos el gozo en la victoria de nuestro Salvador. ¿Por qué un cristiano tiene que ser alguien lleno de gozo? Porque no hay motivo alguno para un ayuno de lamento, aquel que ha obtenido por gracia la salvación del Señor. El novio está con nosotros. Debemos gozarnos y alegrarnos. El problema es que para el corazón legalista y que se complace en la autojusticia, eso es un escándalo, es algo para rechazar. No quieren que Jesús cambie las cosas. No quieren que Jesús venga y les patee el tablero de la religión organizada y superficial que ellos ya tienen. No quieren, por eso lo van a matar. La llegada de Jesús va a cambiar todas las cosas, porque Jesús llega con un nuevo pacto. Un nuevo pacto que a la religión organizada de ese tiempo no le conviene.
Un nuevo pacto en donde los levís se convierten en discípulos y se le perdonan sus pecados y hay alegría y gozo. Y eso me lleva a nuestro tercer punto, Jesús y algo completamente nuevo, versículo 36 y al 38. Jesús, como un buen maestro, utiliza muchos recursos para enseñar, y en nuestro pasaje tenemos parábolas. Va a usar 3 imágenes, 3 parábolas para explicar lo que él está diciendo, para explicarles lo que está pasando entre la práctica de una religión legalista y llena de autojusticia, que eso es lo viejo, y lo que Jesús trae con su presencia y su salvación por gracia, que es lo nuevo. Son incompatibles. Jesús trae un mensaje que no es para mejorar lo que los fariseos estaban haciendo y practicando. Jesús trae a través de su vida, su muerte y su resurrección algo completamente nuevo. Un perdón de pecados completamente por gracia y una justicia perfecta que Jesús otorga a todo aquel que se arrepiente y cree en Él, a pesar de que sean los peores pecadores como Leví. Y eso es lo opuesto a la religión de obras de autojusticia. Por lo tanto, Jesús les explica, así como no se puede remendar un vestido viejo con un pedazo de un vestido nuevo, porque ninguno de los dos va a tener un buen final, nadie puede remendar la religión tradicional basada en las obras con un mensaje de gracia, porque no vas a tener ni uno ni el otro. Nadie en su sano juicio arruinaría un vestido nuevo tratando de remendar uno que ya está viejo, descolorido y gastado por el uso. Es algo nuevo que requiere desechar lo viejo para abrazar lo nuevo. De la misma manera, Jesús da el ejemplo de los odres. Los odres eran unos recipientes de cuero que se hacían con los animales para guardar dentro de esos recipientes el vino. Lo más parecido que se me viene a mi mente es la bota vasca que utilizan los vascos para tomar vino, que se utiliza a veces en las fiestas vascas. Era algo más grande, mucho más grande, era todo de cuero, y entonces, ¿qué se utilizaba? El vino nuevo se ponía en un odre nuevo. ¿Por qué? Porque el odre viejo, que ya se había usado, que era confeccionado por ese cuero de animal, se podía rajar, se podía gastar y romper. ¿Por qué? Porque el vino nuevo fermentaba. Cuando el vino nuevo fermentaba y se expandía y le hacía fuerza al cuero, el cuero nuevo cedía. Como cuando uno se compra un zapato que se le aprieta y el vendedor le dice, ya va a ceder. Y uno no sabe si se lo dice para que lo compre o pasa, ¿no? El cuero cedía. Entonces no se perdía ni el odre ni el vino. Ahora, si a vos se te ocurría poner en un odre viejo, ya rígido, porque ya se había estirado, el vino nuevo, iba a llegar a un punto en que la fermentación iba a estirar tanto el cuero viejo que se iba a rasgar y no ibas a tener ni odre ni vino. Esa es la imagen que Jesús usa, tan simple que cualquiera lo podía entender. El punto de Jesús es que para abrazar el evangelio de la gracia de Dios que Él trae y para recibir de verdad el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado, se debe recibir en reemplazo de lo anterior. No se puede recibir con brazos abiertos el mensaje de la gracia queriendo seguir abrazado al sistema de autojusticia. Punto. No se puede hacer eso. No podemos poner a los discípulos de Jesús a medio ayunar y medio gozarse. No se puede. Jesús no vino a este mundo a darnos unas reglas extras para nuestra religión legalista. Jesús vino a darnos la posibilidad de tener una reconciliación con Dios por medio de su muerte en la cruz.
Él nos ofrece en el Evangelio tener comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ofrece ingresar a la familia de Dios por medio de la fe. Nos ofrece el completo perdón de nuestros pecados como un regalo de su gracia. Y no hay obra humana o religión de autojusticia o legalismo que pueda obtener nunca jamás una gota de la gracia de Dios. Se recibe la salvación como un regalo, reconociendo que nada podemos hacer para ganarnos el favor de Dios, o si no, no se la puede recibir. Jesús quiere que entendamos, vos y yo, que el gozo de la fe verdadera tiene que ver con cultivar una relación y comunión con Dios por medio de Él. Que todo lo demás, congregarse, leer, orar, etcétera, etcétera, todo lo demás es producto de estar unidos a Él espiritualmente. Todo lo demás, ¿por qué el sarmiento da uvas? Porque está unido a la vid. Todo lo demás va a ser producto de estar unidos a Él. Amaremos porque Él nos ha amado primero. La obediencia será motivada por el amor, no será por una obligación fría y superficial. Que nuestra respuesta a su regalo de amor y salvación por gracia debe ser el gozo, la alegría, la celebración y la felicidad de estar con Jesús. Nosotros estamos con Jesús y Jesús está con nosotros. Estamos en una comunión perfecta que nunca va a terminar. ¿Cuál es el gozo de la fe verdadera? Estar con Jesús. ¿Por qué congregar y leer? ¿Por qué orar? Para estar con Jesús. Y Jesús, al estar con nosotros, nos va cambiando y nos va transformando. Esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Lo nuevo que trae Jesús no puede venir a remendar lo viejo de los fariseos. Lo nuevo ha de reemplazar lo viejo. Lo nuevo trae salvación incluso para publicanos. La respuesta a la salvación que trae Jesús no es el ayuno de un arrepentimiento legalista y superficial que practicaban los fariseos. La respuesta a la salvación que trae Jesús es el gozo y la alegría por el perdón. La respuesta correcta a la salvación que trae Jesús es como aquella mujer que le lava sus pies con sus lágrimas y se los seca con sus cabellos, porque ha amado mucho, porque se le ha perdonado mucho. Esa es la respuesta al Evangelio de la gracia. No sirve de nada todo lo que hagas si no amas a Jesús. No sirve que congreguemos, que leamos, que oremos, que ofrendemos, que sirvamos, si no lo hacemos porque nos sabemos amados por Dios en la entrega de su Hijo. Debemos buscar cada día vivir en comunión con Dios, disfrutar de su presencia con nosotros, disfrutar de su amor inmerecido, sabiendo que aunque nuestras faltas son muchas, su gracia es mayor, teniendo el gozo de quien está en la presencia del novio. Si Él está con nosotros, hermanos, ya todo está bien. Nuestro pecado ya no nos condena, nuestros pecados ya no nos separan de Dios. Ahora somos sus hijos y vivimos unidos a Él. ¿Cómo eso no va a llenarnos de alegría y gozo? ¿Qué aqueja a tu alma, hermano? Recuérdale quién está con vos. Jesús está con nosotros. Todo está bien. Todo está bien. Versículo 39, para terminar. La decisión de abrazar la fe verdadera. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que muchos se irán al infierno practicando su religión, creyendo que son justos delante de Dios. Porque Jesús dice, y nadie, después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor.
Hay personas que no quieren cambiar. Hay personas que no quieren el cambio. Hay personas que no quieren abrazar un evangelio que es solo gracia. Un evangelio que es un regalo de Dios para pecadores. Hay personas que no quieren que les digas que son pecadores. Se creen justos por sus propias obras. Lamentablemente el hermano mayor de la parábola no disfrutó del gozo de la salvación por gracia. Lamentablemente aquellos que aman el vino añejo no querrán el vino nuevo. Aquellos que aman su autojusticia y su legalismo no querrán saber nada con el vino nuevo de la gracia y el amor de Dios. Jesús sabe que los religiosos no lo aceptarán y lo rechazarán al punto de darle muerte en la cruz. Jesús le está diciendo en sus propios rostros: ustedes no van a querer el vino nuevo, porque a ustedes les gusta lo que hacen, porque ellos quieren la gloria de los hombres, porque ellos quieren todo eso y no están dispuestos a soltarlo para abrazar la gracia de Dios. El corazón del hombre por naturaleza es un corazón legalista que ama su propia justicia. Solo a través de una obra soberana de la gracia de Dios, ese corazón puede ser transformado para tener la fe de un niño que recibe el regalo de la gracia. Ese es nuestro corazón por naturaleza. Nuestro corazón por naturaleza es un corazón que quiere el vino añejo. Es un corazón que lo que quiere es la autojusticia. Es un corazón que quiere ganarse el favor de Dios. Es un corazón que quiere comprar la bendición de Dios. Pero un día el Señor llega y rompe nuestro corazón de piedra y lo hace un corazón de carne. Y entonces caemos como el publicano en el templo, golpeando el pecho y diciendo: sé propicio a mi pecado. Sé propicio a mi pecado. Porque hasta que no te ves indigno de Él, no puedes recibir su regalo. Si estás en este lugar sin Jesús, si hasta ahora solo estás viviendo una religión superficial, basada en el cumplimiento de obras de autojusticia y no abrazando la gracia de Dios, te pido por favor, soltá ese vino viejo y vení a beber del vino nuevo de la salvación. Pedile a Jesús perdón por tus pecados, pedile a Jesús que te dé salvación, pedile a Jesús que abra tus ojos para librarte de tu autojusticia, que abra tus ojos para librarte de una religión vacía y hueca, que abra tus ojos para librarte de algo que vos te autoimponés, para correr a sus brazos, para recibir el regalo de su amor y su presencia. Y la Escritura dice que Jesús nunca ha rechazado a nadie que viene a Él en busca de esa salvación. Y si estás en Cristo, este es un buen momento para examinarnos. Todos somos fariseos en recuperación. Muchas veces caemos en el legalismo de una fe mecánica, fría, que no trae gozo. Muchas veces nosotros sabemos que leemos rápido la Escritura para cumplir con eso que nos habíamos impuesto y salir a la vida como con una protección extra, y no vamos a caer de la gracia de Dios, porque su regalo de gracia es perfecto y completo, pero sí podemos entristecer a su espíritu, sí podemos vivir sin gozo. Un cristiano puede estar viviendo sin gozo y estar viviendo sin gozo porque en realidad no está disfrutando la gracia de Dios, porque se ha autoimpuesto un montón de reglas a sí mismo. Eso es prácticamente mucho parte de la historia de mi propia vida. A veces nos autoimponemos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que debe ser un buen cristiano de una iglesia bíblica? Bueno, debe hacer esto. Y cuando te das cuenta a la semana que no pudiste hacer el 80% de esas cosas,
te desanimás, estás sin gozo, te sentís lejos de Dios, pero en realidad ha sido todo tu propio corazón fabricando todo eso, cuando lo que el Señor quiere es que vayamos a Él, que estemos con Él, que estemos en su presencia, que si hemos pecado, confesamos nuestros pecados. Nunca hay, hermanos, no importa cómo te sientas, si estás en Cristo, no hay ningún momento en que estés lejos de Dios. Porque vos no te alejás y te acercás a Él. Él te ha acercado a Él. No hay ningún momento que estés lejos de Dios. Así que cuando tu pecado venga a tu corazón a hacerte sentir lejos de Dios, recordarle la cruz. Decís, el Señor me acercó a Él por su gracia, no por mi desempeño. Él me amó por su gracia, Él me aceptó por su gracia, Él me hizo su hijo por su gracia. Yo no puedo apartarme de mi Dios si soy de Él. Una religión superficial tiene que ser erradicada de nuestros corazones. Hoy es un momento para recordar la salvación por gracia. Es un momento para celebrar al novio que está con nosotros. Un momento para llenarnos de alegría porque estamos en su presencia continuamente. Un día, hermano, un día en el futuro, vos y yo estaremos en las grandes bodas del Cordero. Y el gozo será tal que jamás nadie lo puede haber anticipado. Ya no habrá más luto, ni más tristeza, ni más ayuno. Las primeras cosas habrán pasado y todas serán hechas nuevas. Por lo tanto, ¿cómo pueden pedirle a los acompañantes del novio que lloren? Jesús nos llama a abrazar el gozo de una fe verdadera, dejando atrás la religión superficial. Vamos a orar.